Seguro que en más de una ocasión nos habéis preguntado quién tuvo la idea de Twitter. La historia oficial nos habla de Jack Dorsey como su creador, pero la realidad es otra bien distinta. La auténtica creadora de Twitter es una mujer de 62 años, sin estudios, ama de casa, que vive en un pueblo de Lugo. María Encarnación Aguirre tuvo en el año 2005 la idea de Twitter. María Encarnación, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Usted es la auténtica creadora de Twitter. Así es, exacto. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Pues una mañana levantéme a las 7 para poner lavadora y entróme depresión. No veíale yo sentido a nada, faltábanme asideros a los que agarrarme. Sí. Aún triste estaba de ahorcarme con soga y me dije a mí misma, María Encarnación, has de salir de esta. Claro. Has de recuperar alegría, aunque sea por tu entorno. Claro. Y me dije, ¿por qué no creas un servicio de microblogging? Y así te entretienes. Y nada, se lo dije a mi marido, le dije, Pedro, voy a crear un servicio de microblogging. ¿Qué te parece? Y él me dijo, haz lo que quieras, hija de puta. Ya. Porque él no tiene sensibilidad. E inventó Twitter, entonces. Inventé Twitter, sí, señor. ¿Cuánto tiempo le llevó inventar Twitter? Un par de mañanas bien aprovechadas. La historia oficial habla de Jack Dorsey como el creador de Twitter. ¿Qué pasó? Pues que robóme la idea. Le robó la idea a Dorsey. Dorsey estaba pasando unos días en Lugo, que tiene aquí una hermana loca, y oyóme comentar en mercado que quería hacer un servicio de intercambio de texto plano de máxime 140 caracteres, y el muy hijo de puta corrió rápido a California a registrarlo. Vamos a dejarlo aquí. Continuaremos hablando con usted, se lo aseguro, señora. Perfecto, hijo de puta. ¿Quién se esconde detrás del robo de la idea de Twitter a María Encarnación, esa mujer de 62 años, ama de casa y auténtica creadora de la red de microblogging? María Encarnación, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Es impresionante la repercusión que está teniendo su historia. Sí. Vamos a profundizar en ella. Perfecto. Nos dijo usted que Dorsey le robó la idea en Lugo. Sí, estando yo en mercado, ocurrióseme comentarlo en voz alta, y Dorsey escuchóme, y aquel momento fue un punto de inflexión en mi vida, porque descubrí tal vez demasiado tarde que el ser humano no es alguien lleno de luz en quien poder confiar. Fue una decepción y sentí en mi mente fogonazos de suicidio, Vaya. Visiones en las que me veía a mí misma autodestruyéndome. Vaya. Pero bueno, por suerte estoy medicándome y ahora todo es luz diurna. ¿Está usted segura de que era Dorsey quien le oyó comentar la idea de Twitter? Sí. Él y la monja. ¿Qué La monja también estaba con él. ¿Qué monja? La monja enrollada. ¿Qué monja enrollada? Disculpe. La monja Teresa Furcades, la que denuncia a las farmacéuticas. ¿Cómo? Es ella, entre otras muchas personas, quien está detrás de todo este asunto. ¿Pero qué tiene que ver la monja enrollada, como usted la llama, con todo esto? Teresa Furcades no es la persona que todos creen que es. ¿Pero a qué se refiere, María Encarnación? De momento no puedo hablar más. María Hay personas muy importantes que no quieren que hable. María Encarnación, escuche un segundo. Mi seguridad está en peligro. Los que mueven los hilos... Sí. Sí. Están pisándome los pies. Adiós. María Encarnación, un segundo. Cuénteme al menos quién es la hermana loca de Dorsey. No puedo hablar más por hoy. Hablamos otro día por una línea segura. La inclusión de la monja Teresa Forcadas en esta historia no ha hecho más que añadir una nota de estupor a la ya de por sí inquietante historia. María Encarnación, ¿qué tal? Pues aquí, llevando esto como podemos, amenazada por las multinacionales. Y triste, muy triste al ver que la vida no es ese sencillo camino que de niña me enseñaron los maestros. ¿Cómo está usted de su depresión? Mejorando un poco gracias a la medicación. Bueno. Pero quédanme aún ribetes, flecos de tristeza de mierda a la que no puedo señalar una causa. ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, hombre, claro. No diga que sí si no sabe el tipo de tristeza de la que le hablo, hijo de puta. Tranquilo. Hablo de esa tristeza honda que llega hasta el tuétano. Tranquilícese. Sorry. En la última conversación nos dijo que Teresa Furcadas está metida en todo este asunto del robo de Twitter. Efectivamente. ¿En qué sentido exactamente? La monja Teresa Furcadas quiere hacerse con el poder del mundo. ¿Pero qué está diciendo? Lo que oyes, la monja Furcadas quiere dar el salto desde el convento
hasta el manejo supremo de los hilos invisibles que mueven la sociedad humana. Pero ¿en qué se basa para decir eso? Quiere matar a Jack Dorsey. La monja quiere matar a Jack Dorsey y hacerse con el control fáctico de Twitter para desde allí manipular a la humanidad con trending topics. María Encarnación. Trending topics especialmente diseñados para lavar el cerebro del ser humano medio. Disculpe, tenemos una llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Para qué nos llamaba, caballero? Vamos a ver, me llamo Gregorio. Sí. Y llamaba solamente para decir que yo soy vecino de María Encarnación. ¿Es vecino de María Encarnación? Sí, es vecino mío. ¿Para qué llamas, Gregorio? Ahora te explico. Dime. A ver. Resulta que acabo de ver desde mi ventana cómo entraba en tu casa la monja Forcades, ¿Pero qué está diciendo, caballero? Estaba entrando ahora mismo. ¿Pero cómo es posible esto? Cuidado, María Encarnación, tenga mucho cuidado. Cuidado con monja. Tenga cuidado con monja Cuidado con monja. Es posible Espera un momento, que... oigo un ruido en casa. Oye un ruido, cuidado. Con monja, cuidado. Atención, estamos en directo, alguien entra en casa de María... Cuidado con monja Forcades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está viendo? Ametrallador. Disparos. Dios mío. Ametrallador. Un ametrallador. Santo un ametrallador acabado probablemente con la vida de María Encarnación. Dios mío. Y probablemente haya sido monja Teresa Forcades. Dios mío. Pero hoy vamos a ocuparnos del estado de salud de nuestra amiga, que es en el fondo lo que nos interesa. Nos acompaña Gregorio, el vecino que avisó a la víctima, el hombre que vio a la monja Forcades entrar en el domicilio de María Encarnación. Él está ahora mismo con ella en el hospital. Gregorio, ¿qué tal? Pues aquí en hospital. ¿Escucháis pitidos do cacharro médico? Sí, oímos pitidos de la máquina. ¿Cómo está María Encarnación? Luchando entre vida y muerte. Haciendo un difícil equilibrio entre el mundo de los vivos y el territorio ignoto de los muertos. ¿Qué dicen los médicos? Que recemos. Han sido 700 balas en su diminuto cuerpo. 700 balas. 700, sí. Dios mío. Pero Dios ha querido que ninguna de ellas diérale en órgano vital. ¿Quieren hablar con ella? ¿Con quién? Con María Encarnación. ¿Pero está consciente, María Encarnación? Sí, está consciente. Dios mío. Un momento, se la paso. Pásemela, por favor. María Encarnación, ponte. En directo, hablando con María Encarnación después de recibir 700 balas de la monja Teresa Forcades. Hola, María Encarnación, ¿cómo está? Hagan justicia. Sí, María Encarnación. Hagan justicia. No piense en eso ahora, Hay muchas personas implicadas en esto. Sí, pero ahora no piense en eso, recupérese. Hagan justicia. Sí. Hay más personas de las que se imaginan. Pero usted tiene ahora mismo que tranquilizar. La monja no trabaja sola. No trabaja sola la monja, pero no se preocupe ahora por todo eso. No trabaja sola, monja. Cierre los ojos. Tiene colaborador. Hablamos en otro momento, no se preocupe. Tiene colaborador, Jordi Évole. ¿Cómo dice, perdone? Jordi Évole colabora con ella, el periodista de La Sexta. Jordi Évole colabora... A ver, está cansada. Soy Gregorio, está delirando. Está delirando, no hay duda. Está delirando. Un momento que entra la enfermera. De acuerdo. Entra la enfermera. A ver si da novedades acerca de su estado de salud. ¿Sí? ¿Oigan? ¿Sí? La enfermera está quitándose máscara. ¿Cómo que se está quitando máscara la enfermera? No es enfermera. No es enfermera, ¿cómo? A ver. Santo Dios, es Jordi Évole. ¿Qué dice? Es Jordi Évole, lleva ametrallador. Atención. Dios. Continuará.